¿Se escucha bien? Sí. Yo escucho mucho eco. ¿Correr? Bueno, la idea de este curso es primero ser breves, concisos, ir al grano y que sea práctico. Así que yo lo primero que voy a hacer es repartirles entre todos ustedes unos expedientes y unos formularios para que ustedes vayan viendo y lo tengan en la mano cómo son estos trámites y después vamos a trabajar con este material para que sea interactivo. Está bien. Sí. ¿Quieren? A mí. Sí, oh, bien. No sé lo que vamos a estar primero. Sí. Bueno, y son todos reales, así que el resto cuando vengan se van acoplando. Se van acoplando los que no tienen ni una copia ni un expediente para después ir trabajándolo. Bueno, la idea de modificar la forma en que se trabaja en el beneficio de litigar sin gasto fue primordialmente hacer que este trámite, que es tan común, reiteratorio, repetitivo, sea estándar y de este modo facilitar el trabajo de la oficina judicial. Porque nosotros con los beneficios lo que veíamos era que el expediente ingresaba al despacho constantemente. El mismo expediente ingresaba y era un regrese, le falta esto, vuelve a hacerlo. Y todas las provincias eran muy chiquitas, pero constantemente estaba el expediente dando vuelta y generaba trabajo. Trabajo a la mesa de entrada, trabajo al despacho y trabajo al contraturno que saca el expediente, entra el expediente. La idea es básicamente que al estar estandarizado también se achiquen los plazos, porque el profesional va a tener determinados pasos que cumplir y con esos pasos va a terminar el expediente en un tiempo mucho menor al estar agregando y viniendo con los informes, con las declaraciones y con el resto de la prueba que tiene que producir. Nosotros esta modificación no implicó una modificación del código, sino una adecuación de los procedimientos internos. Y por acuerdo del tribunal se aprobaron estos formularios que reemplazan a los escritos, por lo cual ninguna presentación hecha con formato de escrito es admisible. Ustedes habrán visto que trabajan en mesa de entrada que constantemente nosotros devolvemos escritos. Lo hacemos porque estamos en una etapa de aprendizaje. Va a llegar un momento en que el profesional no va a traer un escrito porque ya sabe que tiene que traer el formulario. Bien. Acá. Sí. ¿Querés seguir vos? Como digas. Bueno, lo primero, no sé si yo ya estoy explicando cuál era el motivo por el cual nosotros empezamos con este proyecto. Perfecto. Bien, la cuestión es que el proceso básicamente contiene como momentos bastante concretos que están vinculados con la petición en primer lugar, la producción de la prueba, se cita a la contraria para que realice el control de prueba y luego viene la resolución del beneficio. Esto, de acuerdo a los datos que se manejaban en el fuero, se había advertido
Que la gran cantidad de trámites son de personas que viven en la provincia de Neuquén. Y de esa gran cantidad de trámites de personas que viven en la provincia de Neuquén, en la mayoría de los casos, la contraria no se presenta. Entonces, el universo que se tuvo en cuenta para este procedimiento fue justamente la gente que vive en Neuquén y que en general no tiene la presentación de la contraria en el trámite del beneficio de habilidad sin datos. ¿Por qué aclaro esto? Porque puede ocurrir durante el proceso que pasen cosas fuera del trámite y bueno, eso va a requerir una adaptación del mecanismo. Pero si ocurre lo que normalmente ocurre, que es que no se presenta nadie más que el peticionario, entonces eso significa que vamos a utilizar este procedimiento que el tribunal aprobó. Actualmente los trámites, o sea, ya no actualmente, por suerte, porque esto está aprobado desde el año pasado, abril del año 2018, y ahora les va a mostrar Mariela, los trámites duraban muchos años, acá tenemos uno del año 2015. Este es un ejemplo, ahí nos emites. Este es un ejemplo, hay cientos de expedientes que todavía están tramitando y que son del 2015. Hay expedientes que vienen desde mucho antes también. Es cierto, no podemos negarlo, que también el tiempo que insume el trámite del beneficio depende de la actuación del profesional. Hay profesionales que lo dilatan, hay profesionales que lo llevan al día. Y también es cierto que la parte contraria también presenta muchas veces y obtiene la caducidad por la inacción. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de un expediente que le acabo de contar las hojas, tiene 29 hojas. Se inició en octubre del año 2018 y ya volvió al fiscal pasada la feria y está listo para dictarse la resolución. Mañana sale la resolución de este beneficio. Entonces, esto muestra cómo el mecanismo ha funcionado verdaderamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno dice, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia había entonces entre ese de 200 hojas y este? Que antes, nosotros lo advertíamos en el despacho, el profesional tomaba los expedientes de un juzgado y hacía el mismo escrito, pido que se resuelva, y nos regaba la mesa de entrada con el mismo escrito para todos los expedientes, sin hacer un análisis de cuál era la situación procesal de ese expediente. Y verdaderamente eso no solamente implicaba tener que decirle que aclare o mirar el expediente para ver en qué situación estaba, sino que también implicaba alguien de mesa de entrada que recibía el escrito, buscaba el escrito en la letra, lo pasaba al despacho para que después el despacho lo provea. Con este nuevo mecanismo, como va a explicar ahora Mariela con cada providencia, lo que se evita justamente es que el profesional pueda presentar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque solamente puede presentar los formularios que se encuentran previstos para este trámite, que ahora les vamos a mirar. Vale tener en cuenta que son 4 formularios, es decir que, salvo las presentaciones que no correspondan, que se les van a devolver, el profesional va a hacer, en principio, 4 presentaciones por cada beneficio, con lo cual ahorramos un montón el trabajo de pasar el expediente al despacho, proveerlo, cargarlo en la lista y todas esas pilas de expedientes que se llevan y se llevaban y se traían. Bien. El procedimiento, como lo vimos en el cuadro anterior, donde decía cuáles eran los pasos del procedimiento, está ideado en el mismo sentido. Tenemos el inicio con el formulario 1, donde se acompaña una declaración jurada del peticionario. El formulario 2, que está previsto para la parte contraria, está previsto para notificar a la parte contraria, para hacerlo en forma electrónica, también se lo puede notificar por cédula, pero si el peticionario quiere hacer uso de la facultad de notificarlo electrónicamente, presenta el formulario 2. Con eso ya avanzamos un montón en cuanto a la notificación. El formulario 3 es para la parte contraria. Si ella quiere presentarse en el expediente a controlar la prueba, puede hacerlo, lo hace a través del formulario número 3. Y el formulario 4 es el último formulario que se presenta, en donde acompaña toda la prueba que se le ordenó en la primera providencia. Por último, hay previsto un formulario genérico para situaciones excepcionales. Bien, ahí está como graficado
los 4 momentos del proceso que están reflejados en los formularios correspondientes, ¿no es cierto? Vamos al formulario 1. Lo que ustedes tienen que por ahí saber es que los formularios están sumamente accesibles. Ese link nos lleva a la página del Poder Judicial, donde en la parte de información están los formularios, y cuando vemos los formularios para tramitar el beneficio de liquidar sin gastos, observen que está bastante claro los formularios de inicio, cuáles son, que tiene que venir con la declaración jurada, y cuando es persona jurídica, hay un formulario específico que es para personas jurídicas, ¿cierto? Y luego el resto de los formularios, como hemos visto recién que María ya mencionaba. La numeración de los formularios están puestos como pasos. Formulario 1, formulario 2, formulario 3 y formulario 4, que son las instancias del proceso. Ese es el formulario donde solicita el beneficio de litigar sin gastos, que reemplaza el escrito que presentaban antes y básicamente contiene los mismos datos. Nos indica quién es el peticionario, si actúa por derecho propio o en representación de. Esto es importante porque antes había mucha confusión en cuanto a los padres cuando actuaban por derecho de sus hijos. A veces pedían el beneficio solo para ellos, a veces solo para el hijo, a veces lo pedían para los dos. Entonces ahora, al establecer estos campos de esta manera visual, lo marcan y ya no queda duda de respecto de quién se está pidiendo el beneficio. Después le pedimos los datos que pide el código y además le pedimos el quid quid, porque es un dato que nos va a servir para sacar informes después. Ahí denuncia quién es la parte demandada, o si ya inició el trámite, el juicio, la causa para la cual nos va a pedir ese beneficio, nos indica cuál es el expediente principal, que es la parte que está abajo. ¿Ves que arriba tenemos la parte demandada y abajo tenemos el expediente? Que se puede acá se le dice, sí. Se puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos para más de una persona en el mismo trámite, siempre y cuando esas personas convivan bajo el mismo techo. En este caso, se aclara acá los peticionarios, los nombres de las personas, vamos a poner varios ahí, y se acompaña una declaración jurada por cada uno de los peticionarios. ¿Quién tiene el expediente Melo Luis del Civil 6? Ese es un expediente en el que tramitan dos convivientes. Dos personas convivientes tienen este formulario, fíjate que dice que están los dos peticionarios y se adjuntan dos declaraciones juradas, una por cada uno de ellos, porque cada uno va a declarar cuál es su situación económica. Y el trámite es en un mismo expediente porque ellos dos forman un mismo grupo familiar, un grupo económico, digamos. Bien. La documental que adjunta es la declaración jurada, porque esa declaración jurada tiene previsto que acompañe a su vez documentación. Entonces, un segundito. La declaración jurada, fíjense ustedes que si trabaja en relación de dependencia, tiene que acompañar los recibos de haberes. Si después del trabajo lo despidieron dentro del último año, la certificación de servicios o remuneración. Si la tiene. Si la tuvieron. Es bastante difícil la cosa. Si no la tiene, después se puede declarar de que está desocupado. Si trabaja en forma independiente, esto es importante porque, por eso también mencionaba María recién el tema del número de quit, porque tiene que acompañar el comprobante de pago de los tributos que correspondan a la actividad que realice. Eso lo debe acompañar junto con la declaración jurada, como así también, por ejemplo, el certificado de ANSES, del Banco Central, y declarar cuál es su situación habitacional y si posee vehículos. Lo que es importante destacar acá es que la documentación que no traiga al momento de presentar la declaración jurada, la puede traer con el formulario 4, como lo va a explicar luego, lo vamos a mirar en el formulario. Pero lo que ustedes observan en esto es que es bastante detallada la documentación o la información que se le requiere a la persona
para verificar su situación patrimonial. Vamos. Bien, eso ya está. La prueba. Bueno, la primera providencia lo que hace es un examen exhaustivo de la declaración jurada, porque ahí es donde él nos va con el peticionario, nos cuenta cuál es su situación económica y también nos acompaña la documentación que va a acreditar esa situación económica. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si la declaración está completa, si es necesario que aclare algún aspecto y si acompañó la documentación que se le pide. En el caso de que le falte algún dato o que le falte alguna documentación, la primera providencia le va a indicar cómo y en qué momento tiene que acompañar esas omisiones que puede tener. A veces sucede que, por ejemplo, no nos denuncian dónde viven, entonces como que no viven en ningún lado. Van a ver ustedes algún formulario, si alguien tiene, ahí de los formularios, que se fijen en la parte de la situación habitacional, que no marcan nada, o marcan todo sí, o marcan todo no. Bueno, en esas circunstancias, por ejemplo, la providencia le dice, cuando usted traiga el formulario número 4, en la parte de observaciones, indíquenos cuál es su situación habitacional, dónde vive, con quién vive, si alquila. O que no nos haya traído los recibos que dice que los tenía que traer. Entonces ahí le decimos, cuando usted traiga el formulario 4, tráiganos los recibos. O el informe del Banco Central. O incluso también le podemos pedir el certificado de ANSES, que a veces no lo traen. Entonces todo eso se lo marcamos en la primera providencia. Pero ¿qué pasa si él se presenta por poder y no tiene iniciado el expediente principal? Nosotros necesitamos acreditar la personería de la persona que se presenta. Entonces, en ese caso, le vamos a decir traiga el poder, pero como lo necesitamos al inicio, le vamos a decir tráigalo con el formulario de presentación genérica, para que lo traiga inmediatamente, así se lo podemos despachar. También puede pasar que nos traiga el formulario peticionando el beneficio de litigar sin gasto y no nos traiga la declaración jurada. En ese caso, nosotros ahí también le indicamos y le decimos tráiganos la declaración jurada, porque lo vamos a necesitar para despachar, y hágalo con el formulario genérico. Siempre la primera providencia le indica qué es lo que le falta y cómo lo tiene que traer. Esto facilita tanto a la otra parte, para que entienda lo que tiene que hacer, como al que está proveyendo, porque cuando vuelve el expediente ya sabe por qué se le pidió eso y cuál es el paso siguiente, cuál es la próxima providencia que tiene que despachar. La primera providencia tiene, después de que hace ese análisis, se le concede el beneficio provisorio. El beneficio provisorio se concede en todos los casos, aun cuando le falte la declaración jurada o incluso el poder. Porque el beneficio, según el código, tiene efectos a partir de la interposición. Entonces le damos este beneficio provisorio. Después subsana lo que tenga que subsanar, o incluso si no es la declaración jurada y es solamente el poder, nosotros podemos seguir avanzando porque tenemos la declaración jurada, entonces le podemos seguir proveyendo el resto de la prueba. Una vez que entramos a la prueba, le vamos a ordenar primero la cédula. Le vamos a decir que cita la contraria y le vamos a decir que la notifique mediante cédula y le vamos a hacer saber también que lo puede hacer por el formulario 2. Todas las opciones de providencia que salen ahí, ¿dónde están? Tenemos un Compartido. archivo, un compartido, sí. Eso lo podemos facilitar, no sé si alguno del interior quiere. Fíjense que Incluso tenemos un instructivo que hemos armado, bueno, lo vamos a comentar después, pero se los ponemos. cuando se me desocupe algún agujero de estos de la compu, descargo el archivito y se los muestro. Bueno, tenemos un instructivo que hemos armado que va desde el inicio del expediente, desde cómo se forma, cómo se agregan las hojas y demás, cómo se dicta la primera providencia y todo, para que cualquier persona que le llegue, que no sé, que lo pasen al despacho, que tenga que despachar estos expedientes, agarra ese instructivo que es como un
pequeño manual que debe contar con, no sé, 5 hojas. Lo va leyendo y vas viendo cómo lo tiene que proveer, cómo lo tiene que armar, cómo lo tiene que proveer. Y tenemos un link, este Word, que tiene unos hipervínculos, el que nos lleva a todas las providencias. Cada providencia nosotros estandarizamos, la agregamos ahí y tenemos esos links automáticos. ¿Y eso nos pueden pasar por correo? Sí, sí, lo podemos mandar por correo. Es un archivo Word con hipervínculos. Acá está las providencias. Fíjense que todos estos son es como un índice que si ustedes hacen clic, sostienen la tecla de control y el mouse arriba de la línea, aparece la mano. ¿La ven? Entonces ustedes van a la providencia que les interesa y luego vuelven al índice del mismo modo con el botoncito volver. ¿Sí? Y el instructivo es este que está acá, donde comenzamos con el armado físico del expediente, la verificación de la competencia, esos chequeos que hay que hacer. Ese chequeo, bueno, yo lo he pasado porque forma parte de cualquier trámite de beneficio, viejo, nuevo, como Claro. sea, pero Sí, sí. hay que chequear la competencia, si el juicio está acá. También lo que chequeamos ahí es que coincida el juzgado del expediente principal con el juzgado del beneficio que se quedó sorteado, porque a veces no coinciden y entonces previo a eso tenemos que inhibir al juez y abocar al nuevo juez. Bueno, luego este instructivo lo que tiene como finalidad es que la persona que va a despachar no pierda de vista cuál fue la finalidad de establecer este mecanismo. Es decir, a veces nos ocurre que estamos despachando y decimos, bueno, le proveo. No. Son 2 presentaciones las que tiene que hacer el interesado. Es la que da inicio al trámite y el cumplimiento de la prueba como importantes. Luego podríamos, o sea, si piden la notificación electrónica, que es formulario 2, y si se le requirió algo, se le va a decir en qué momento lo va a traer y eventualmente sí lo tiene que traer con un formulario genérico. Pero los 2 momentos procesales más importantes para el peticionario es la iniciación del trámite y cuando acompaña toda la documentación. Bueno, por eso estas son indicaciones que tenemos para la persona que tiene que agarrar el expediente y despachar. Para el proveyente nuevo. Exacto. Así que seguimos. Que esto también, si querés, Sí. te lo enviamos junto con el hipervínculo. Volvimos a la primera prueba. Bueno, le vamos a ordenar que haga los oficios 400 si la persona es de Neuquén, que es el caso mayoritario. Nosotros vamos a expedir el informe de rentas y el informe del registro de la propiedad inmueble. Por lo tanto, el abogado lo único que va a tener que hacer es el oficio 400 a la municipalidad. Y el oficio al registro automotor, nosotros le decimos que una vez que tengamos toda la prueba, vamos a evaluar si es necesario hacerlo o no, porque con el registro automotor tenemos el inconveniente de que cobran el informe y no pudimos sortear ese obstáculo. Entonces, bueno, si es muy necesario, se lo pedimos, si no, no se lo pedimos. En la mayoría de los casos, lo vamos a ver más adelante, no es necesario, porque el beneficio se concede aun cuando la persona tenga una situación económica que no es la pobreza total. Si tiene un auto, igual se le va a conceder. Entonces, por ahí muchas veces sucede que cuando llega el momento de evaluar eso, se decide que no es necesario y seguimos adelante con el trámite. Porque ahora tiene mucha validez la declaración jurada. Entonces, si la persona dijo que tiene un vehículo patente XPJ751 y del informe municipal surge que tributa patente de ese mismo rodado, no tiene sentido. ¡Ay! La batería. ¿Quién está? Bueno, No tiene sentido pedirle una información que ya surge del informe municipal. Sí, además del problema del costo de saber. Claro, exacto. sí, además del problema Tenemos del el costo tema de de los nenes, los que quieren cobrar igual Sí. la tasa. La municipalidad no te cobra por el... No, la municipalidad Ya no ves, cobra. Rapidísimo. Sí, se suele venir con el Algunos requisito de- organismos como el RFI, cuando contestan algo que está la persona con un beneficio,
hace saber la tasa que quedó de la procesa. Pero el problema del registro de propiedad automotor es que se negaron a recibir, empezaron a negarse a recibir. Entonces teníamos el conflicto entre el interés del registro en que se pague y la necesidad que se está pidiendo de tramitar. Igual, cuando se dicta la resolución, se coloca en la resolución que se deje constancia en el principal de la tasa de justicia que devengó ese informe. El informe de la RPI. ¿Quién tiene el expediente? Marti Alejandra. En ese expediente tenemos que no presentó la declaración jurada. No sé si querés leer la primera providencia. La primera providencia dice: la tiene por presentar el característico K por constituido de domicilio procesal y electrónico y denunciar real. De conformidad con el procedimiento obligatorio aprobado mediante acuerdo 5703.15 deberá acompañar declaración jurada de beneficio de liquidar sin gastos que consta como indica el formulario 1. Debe ser adjuntada al mismo a los fines de dar inicio al trámite. Esta y los restantes formularios aprobados se obtienen de la página web del Poder Judicial www.neuquén.gov.ar. Asimismo, se advierte que denunció 2 testigos. Por ello, atento al artículo 79 del Código Procesal, prevé como requisito la declaración de un mínimo de 3 testigos, propongo un testigo más. La declaración jurada y la denuncia del testigo en cuestión deberá ser acompañada del formulario genérico. Sin perjuicio de ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 83, concédase al peticionante el beneficio provisional de su previo. Bien, eso es lo que yo les contaba, cómo es importante el inicio del trámite, porque nosotros lo que hacemos ahí es ya direccionar el procedimiento. Le estamos diciendo qué es lo que le falta, cómo lo tiene que traer y tratamos de facilitarle todo para que lo haga bien y que no nos complique después con presentaciones inadecuadas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrarle el despachante, le llega el expediente nuevo, 0. Bueno. ¿Podés? Otra mano. Bien. Bueno. Nosotros lo que hacemos es, hemos establecido en ese instructivo que ustedes, que le comentábamos, dice armado físico del expediente, lo primero que hacemos es poner primero la declaración jurada, la documental y la declaración jurada. Y al final ponemos el formulario 1 que es la petición, es el escrito. Reemplazó el escrito, así que esta es la petición. Lo ponemos así y ya tenemos armado el expediente con el orden que corresponde. Más la tapita de atrás. Donde Sí, le agregamos la tapita de atrás, todo lo vamos a hacer acá. Entonces acá empezamos a analizar el formulario. Vemos que tenga los datos, tenemos el nombre, tenemos el quit, la dirección y vemos que es de Neuquén. Cuando la persona no es de Neuquén, el trámite, como dijo Isabel, se adapta. Lo que implica básicamente es que los oficios para requerir los informes van a ser oficios de ley porque van a ser de otra jurisdicción. Y en ese caso, la gran diferencia va a ser que nosotros no nos vamos a expedir a los informes del RPI y de rentas. Por ahí eso va a hacer que si son de Cipolletti va a demorar un poco más, pero no es un gran trastorno. Bien, después nos fijamos qué es lo que nos declara. Nos dice que es electromecánico, que es soltero, que que convive con una señora, que no trabaja. Acá nos dice, no completa nada, entendemos que no tiene hijos. Y acá nos dice que no trabaja en relación de dependencia y que trabaja en forma independiente. Como electromecánico gana 14.000 pesos. Nos dice que es monotributista y que es responsable inscripto. Que no es monotributista y no es responsable inscripto. Si lo fuera, debería acompañarnos los formularios de esto para que nosotros podamos determinar cuáles son los ingresos presuntos que declara el fisco y que nosotros le consideramos cuando vamos a resolver. Después nos dice que no tiene cuentas en bancos, que no tiene tarjetas. Nos dice que tiene una motocicleta, que no tiene inmuebles, que no es adjudicatario de ninguna vivienda, y acá nos indica que él alquila, que paga 6.500 pesos. O
sea que la declaración jurada la hizo correctamente. La declaración jurada tiene que estar firmada por el peticionario, porque es una declaración que hace bajo su propia responsabilidad. Nos trae la constancia de ANSES, que es el formulario donde acá lo que nos dice, este formulario lo que nos indica es que no trabaja en relación de dependencia, que es lo que él nos declaró. Eso se llama certificación negativa de ANSES y se obtiene gratuitamente de la página de ANSES. Sí. Acá viene el poder del abogado y acá viene la petición. Acá en la petición nos dice quién es el peticionario que actúa por derecho propio, todos los datos que pide el código, su apoderado quién es, los datos, el domicilio constituido, el domicilio electrónico, dice que inicia, acá dice que viene a iniciar estas actuaciones para obtener el beneficio de litigar sin gastos en la acción que inicia, o sea que lo presenta conjuntamente. Nosotros lo que hacemos ahí es chequear, lo primero que hacemos es chequear en qué juzgado está el expediente principal. Si coinciden, seguimos adelante. Nos denuncia quién es la parte demandada. Acá no nos va a denunciar el expediente porque obviamente lo presentó en el mismo momento. La suma que reclama nos acompaña a la prueba. Acá nos agregan, que nosotros, bueno, no lo pusimos, pero nos agregan poder, porque suelen poner así. Porque generalmente el poder está presentado en el expediente principal. Para no hacerle duplicar documentación, nosotros no le pedimos que lo acompañe en el beneficio. Certificamos de que es el apoderado según el expediente principal. Acá nos ofrece los 3 testigos y no nos pone los domicilios. Que no nos pongan los domicilios de los testigos no es objetable porque el procedimiento habilita de que los testigos presten declaración en el estudio del abogado, salvo que la parte contraria se oponga. Y en ese caso le pediremos que nos diga el domicilio para citarlos a audiencia. Acá nos dice las personas que están autorizadas, que en este caso son un montón, por eso se ve tanto. Y después viene el anexo formulario 1. Acá en este anexo, ellos acá nos ponen muy concretamente cuál es el sustento o los motivos por los cuales peticionan este beneficio. Los escritos antes transcribían todo lo que pasaba en el principal. Ahora simplemente nos cuentan la situación económica. Si bien deberían hacer una breve reseña del principal, como lo presenta conjuntamente, y el principal ya lo tenemos, tampoco le pedimos que haga una mayor reseña, porque este expediente es un incidente del principal. Si nosotros queremos saber qué pasa en el principal, lo vemos. Si sucediera que presentó el beneficio, pero no presentó el principal, entonces en ese caso, lo que ponga en este formulario, en este anexo, es importante, porque nos va a determinar como mínimo la competencia. Por ahí está reclamando, por ahí inicia un beneficio para reclamar por un accidente laboral. Entonces, en ese caso, cuando él nos cuenta para qué lo quiere, le vamos a decir, no, esto no es competencia nuestra, tenés que iniciarlo, o quiere pedir un juicio de alimentos. Decimos, no, esto no es nuestra competencia, tenés que ir al juzgado de familia o donde corresponda. Bien, ahora lo que vamos a mostrarles es cómo hacemos con qué hace el despacho cuando ya le realizó todo esto. Y dice, bueno, si vamos a darle trámite, lo primero que hacemos es pedir los informes. Esos informes los hacemos nosotros. Antes se hacían por oficio, y esos oficios tardaban. Y a pesar de que para el despacho significa una tarea extra, porque es una tarea, entrar formulario persona por persona y hacerlo, a la larga nos hemos beneficiado porque no tenemos que estar agregando el escrito donde nos contesta el oficio, que se le vence, que lo vuelve a traer, y constantemente con la misma mecánica. El número de CUIT es 20 34 223 127 7. Esto lo gestionamos con rentas a través de la oficina judicial para poder hacer estos informes online. Imagino que los otros organismos que quieran adherir van a tener que pedir a rentas también una clave. Eso significa que este señor no es contribuyente de ingresos brutos. O sea, que Ni de inmuebles. Ni de inmuebles. Pero en esas actividades que se encuentra inscrito, que él dijo que era electromecánico y que cobraba 14.000 pesos, no paga impuestos.
Que no nos importa, pero quiero decir... Nosotros no le fiscalizamos eso, no le damos vista a PIB ni a renta. Podría ocurrir que acá surja que tiene 2, 3, 4 actividades. Entonces, como explicó Mariela, como nosotros eso lo estamos observando al momento de despachar el trámite, se le requiere que acompañe, como ustedes habían observado en la providencia, acá, dirección de rentas, ahí, tiene que indicar o acompañar los comprobantes de pago de cada actividad, porque puede ocurrir que el tipo sea constructor, pero además tenga inmuebles para alquilar, entonces tiene que traernos los comprobantes de pago de tributo de las actividades que realiza, y no una sola. Sí, puede ser el comprobante de pago o la constancia de inscripción. Claro. Nosotros ahí lo que vemos es la categoría en la que se encuentra. De acuerdo a la categoría, nos fijamos en la tabla que usa FIP y decimos, bueno, está en la categoría B. Sacamos la cuenta y vemos cuánto es el máximo que ganaría por mes, para tener un parámetro de los ingresos de esa persona. No es una prueba fehaciente, no sabemos si gana 20.000 todos los meses, pero podemos presumir que no gana más de 20.000 todos los meses. Al menos no en blanco. Al menos en blanco. Bueno, y ahí está la otra opción de la documentación que podría traer la persona, que es el formulario de adhesión al régimen simplificado, que también indica cuál es el impuesto mensual, que eso está determinado en virtud del ingreso anual, ¿no? Pero bueno, la cuestión, porque esto por ahí es medio abstracto en este momento, es que lo que estamos queriendo mostrar es que al momento de despachar el trámite se hace toda la evaluación para que la persona, si tiene que traer un papel, nosotros le decimos cuál y en qué momento lo va a traer. Esto está organizado en la providencia que despacha ese trámite, de tal forma que no se nos pierda de vista cuál es la documentación que tenemos que pedirle. Entonces, los informes, el informe municipal, el del automotor, si fuera en este momento, o sea, le decimos que oportunamente lo vamos a evaluar. Si la persona es de Neuquén, se extraen los informes por secretaría. Así como está todo en colores, así está armada la providencia que nosotros usamos. Eso es lo que ustedes evalúan, es decir, ¿lo dejo o lo saco? Bien, depende del expediente que tengo en la mano. Por eso parece un circo eso, pero en realidad es justamente para que no se nos pase de largo que tenemos que utilizar esos momentos de la providencia para evaluar qué es lo que está pasando con el expediente que estamos por despachar. Ahí, en citación de la contraria, lo que decía Mariela, que esa citación de la contraria la puede realizar con el formulario 2, que ahora lo vamos a ver, o ya se deja dispuesto el libramiento de las cédulas, en cuyo caso la persona lo trae directamente por mesa de entrada si son locales, y si no, las trae para el confronto, y se libran por despacho. Bien. Vamos Eso es el primer paso, que es el que más tiempo insume. Ya después de eso, el procedimiento está direccionado. Después de la primera providencia, los siguientes son secuencias de lo que ya está ordenado en la primera providencia. Ahora pasamos a instar la notificación electrónica. Acá el peticionario, con el formulario 2, nos pide que notifiquemos electrónicamente. Lo que nos tiene que indicar, que es lo que nosotros necesitamos que nos diga, es esto. ¿A qué casilla lo quiere notificar? ¿A quién pertenece esa casilla? ¿Y a qué parte quiere notificar? Esto lo proyectamos porque, aunque parezca mentira, teníamos un montón de veces escritos donde pedían, escritos comunes, donde pedían la notificación a la contraria de forma electrónica y no nos decían quién era el abogado de la contraria, cuál era su NQ, o nos decía el abogado y le ponía otro NQ, con lo cual nosotros teníamos que ir al expediente principal, que ahora como estamos divididos desde otro despacho, ir a buscarlo, mirar, decirle, certificar de que no era ese el abogado de esa parte. Entonces ahora, de esa manera, ellos lo identifican bien y tienen que completar ese dato. Si el dato no está completo, no se puede despachar, se le devuelve. Ahí nosotros lo notificamos y le ponemos que es bajo responsabilidad del letrado respecto de la exactitud de los datos que consigna. Para que él sepa que no es que va a notificar a cualquiera, que tiene que ir y fijarse bien quién es el abogado que está representando a la otra parte y qué domicilio constituyó, qué domicilio electrónico.
Nos pasaba era Huarte y Fasolari, Claro. que ponían Fasolari y ponían el DNQ de Huarte, o al revés. Y eso era sistemático, por ahí vos decís, bueno, una vez. Pero cuando tenés 20 escritos iguales, tenés 20 expedientes que tenés que ir a fijarte, que probablemente sean todos iguales, pero te lleva tiempo hacerlo. Bien. Llegamos al momento del formulario 4. Si antes de ese momento del formulario 4 hubiera alguna otra cosa, es porque se la hemos pedido nosotros. Ejemplo, lo que vos dijiste, un Lo de poder. poder, lo que presente la declaración jurada para poder seguir despachando. Bien. Formulario 4 es el formulario en el que la persona acompaña toda la documentación que tenía que traer, si es que no la trajo, con el formulario 1. La prueba Es la prueba, exacto. en esa junta, toda la prueba en una única presentación. Exacto. Esta aclaración acá de observaciones se generó porque a veces ocurre que la persona figura inscrita como contribuyente de ingresos brutos, pero en una actividad que ya no realiza y que por cuestiones económicas no ha podido dar de baja al impuesto. Entonces, con que lo explique, volvemos a decir, nosotros no somos... No somos agentes fiscales. Claro. Pero al menos que aclare por qué motivo sigue figurando como contribuyente y él dice que ya no trabaja. O muchas veces sucede que están inscritos porque son contratados de la provincia y entonces tienen que facturar. Entonces, sí, yo trabajo en relación de dependencia, pero le tengo que facturar al Estado. Entonces, por eso estoy inscrito y hace un montón que no estaba inscrito, nunca me di la baja. Bien. En ese mismo formulario va a tener que manifestar si firmó o no pacto de cuota líquida y en caso que sí, lo tiene que acompañar. Y un detalle que es importante es que recién Mariela decía que los testigos no tenían el domicilio denunciado en ese expediente. Hay un profesional que, para que no le pidamos que declare que denuncie testigos, denuncia cualquier cosa con cualquier domicilio o con ningún domicilio, porque justamente después cuando trae la testimonial, este formulario prevé que si no coinciden con el formulario 1, se los tiene por sustituidos. No tiene que hacer una nueva presentación sustituyendo testigos y después traer las testimoniales. Entonces, ¿qué hace? Cumple con ese requisito y después a veces no coinciden, pero si no coinciden, prevé el mecanismo que se tienen por sustituidos con la manifestación, con los manifestados a continuación. ¿Sí? Se preguntan los chicos de los fijos laborales si hay algún despacho especializado en beneficio de investigación. Sí, Mariela. Sí. El mío es de concursos y quiebras, beneficios, sociedades y seguros. Bien. Rapidísimo. Entretenido. Bien, entonces, si la persona trajo toda la documentación que es verificada por el despacho, ¿qué hacemos? Vamos a la providencia, que dice, vienen a despacho estos autos con el formulario número tal, cumplimiento de preordenada y se verifica que se encuentra agregada la siguiente información. Esto uno dice, cheque, la foja en cada... Sí, porque después en la resolución la necesitamos también la foja, entonces ya la tenemos en la providencia en la que tuvimos por cumplida la prueba. Entonces, sí, es una... Sí. Esto reemplaza, esta providencia reemplaza un formulario que se usaba, una planilla que se usaba en la contratapa, en donde se marcaban los mismos datos. En los trámites anteriores usábamos esta planilla donde teníamos los mismos datos, dónde estaban las testimoniales, dónde estaban los informes, si habían sido notificadas las partes. Entonces lo que hicimos fue, esto lo pasamos a una providencia y ya queda dentro del DEXTRA, queda dentro del expediente y del sistema. No es más una planilla que está en la contratapa. Y lo podemos ver por DEXTRA también. Aunque no tengamos el expediente, la abogada del otro lado lo ve y dice, todo está en lugar. Lo mismo igualmente sirve para la oficina fiscal cuando tiene que expedir su informe, su dictamen, por la vista que le conferimos. Ellos ya tienen ahí donde está todo. Bien, ahí fíjense, esto es amarillito, atento a lo que surge de los elementos obrantes en el expediente, se estima que no resulta necesario en este caso concreto producir el informe de la RPA, por lo que se deja sin efecto lo ocurrido. Esa vieja, esa prueba. Sí, porque ahora ya
dice oportunamente se va a evaluar. Entonces, si no se pidió que se haga ese informe, simplemente continúa acá. Se tiene por cumplida la producción de la prueba de autos y se termina la cuestión. Y se dan las vistas. Sí. Pregunta Luis. Sí. En el caso de que superen los 6 meses, los informes se piden automáticamente o... En el caso de que superen los 6 meses, lo evaluamos, porque hay casos en que venció hace un mes. Y si nosotros le hacemos producir de nuevo todo, vamos a demorar mucho el trámite porque se lo van a empezar a lanzar los otros. Ahora, si hace un año que está vencido, lo tiene que hacer de nuevo. No es tan automático, más allá de que la primera providencia lo indica, no es tan automático, se evalúa en cada caso. Supongamos que es un jubilado. Ese jubilado, por mucho que le aumenten, nunca va a pasar el mínimo. Si es un jubilado de la mínima, ¿no? Entonces decimos, ¿para qué vamos a hacer traer todos los recibos nuevos si sabemos que si ganaba 9.500 pesos hace un año, ahora ganará 10.000, pero no va a ganar nunca 30.000? O sea, se utiliza un razonamiento lógico para no estirar un trámite que tiene como única finalidad demostrar que la persona no puede afrontar los actos de justicia. Entonces, si la modificación de la situación no es sustancial, se tiene por cumplido. Eso que planteaba Luis se podría llegar a dar en esta circunstancia, que es cuando no está notificada la contraria. Es decir, la persona trae el formulario número 4 con toda la prueba, pero aún no notificó la contraria. Entonces, podría ocurrir que entre que cumple con la producción de la prueba y notifica la contraria viene, se opone, hay que hacer los testimonios, bueno, ahí podría ocurrir que se dilate el trámite. Pero si no, lo que suele ocurrir es que se notifique la contraria tampoco viene, y una vez que está cumplida la notificación estaría en condiciones de darse las vistas. En el caso de que no acompañe alguna de estas, de lo que se pide acá en el formulario 4, el escrito se devuelve. No es que se agrega lo que trajo y después que vaya acompañando lo que le faltó. Se devuelve y que traiga todo junto, porque la idea es que haga una única presentación. Igual esto de devolver los escritos es, reitero, una etapa de aprendizaje, porque cada vez se devuelve menos. Al principio se devolvía constantemente, seguían con los escritos y demás, y bueno, se está reduciendo porque hay que tener en cuenta también que tenemos estudios que manejan masivamente estos expedientes y una vez que ellos aprenden el trámite, se reduce considerablemente los errores en las presentaciones. Si hubiera algún caso, la providencia es esta. No ajustándose la presentación al despacho, el procedimiento aprobado por acuerdo tal, se procede a su devolución por mesa central y se le pone que le faltaba, en todo caso. Ahí tiene un punto, pero eso sigue, porque claro, se le pone por tal motivo. Claro. Porque le faltó notificar, porque le faltó acompañar los recibos de sueldo, porque no marcó si tenía pacto de cuota litis, por el motivo que sea, para que el profesional lo vea, lo arregle y lo traiga de nuevo. Y en el cargo se le pone, se devuelve por mesa de entrada, acuerdo 5703.15. Y se firma por el funcionario del despacho. Bien, estando todo cumplido entonces, se dan las vistas, se remite al fiscal, con la providencia que vimos, y ya estaríamos, una vez que vuelves, en condiciones de dictarse la resolución, que eso lo hacen en el despacho también. ¿Qué pasa si se presenta la contraria? Bueno, ahí... La contraria puede presentarse, simplemente estar a derecho, para presentarse en el expediente, o puede presentarse y decir: yo me opongo a que las testimoniales se tomen en el estudio del abogado, quiero que se tomen en el juzgado. En el primer caso se la tiene por presentada, se le da la intervención que corresponde, y en el segundo caso, además de tenérsela por presentada, se fijan las audiencias para que las testimoniales sean tomadas en el juzgado. Y se le hace saber a la contraria que si ella no viene a la audiencia, se le va a hacer ratificar la declaración ya presentada al testigo y va a terminar ahí la audiencia. Porque antes pasaba muchas veces que la contraria venía y decía: me opongo a las testimoniales en el estudio del abogado. Fijábamos la audiencia y no venía. No preguntaba nada. Y sí. Entonces ahí lo que dijimos es: bueno, si usted no viene, la declaración que hizo en el estudio le vamos a pedir que la ratifique y nada más.
Se emite la pregunta de si la contraria no viene a la audiencia, pero deja el interrogatorio. En ese caso se toma la audiencia. Sí. Bien, ahí está el parrafito, ¿no? Como verán, todo tiene su parrafito. Entonces, eso, digamos, agiliza un montón el trámite y el control y demás. A veces pasa también que la contraria viene, se presenta y quiere ofrecer prueba. Dice, quiero que se libre oficio a la FIL para que informe si se encuentra inscrito como empleado. Bueno, en ese caso, la mayoría de los juzgados admiten una mínima actividad probatoria. Ahora se nos piden apreciar contable sobre todo el patrimonio de la persona y nosotros vemos que es un empleado, probablemente no le hagamos lugar. Pero no nos ha pasado nunca que tengan pruebas La extraordinarias. contraria, toda esa presentación que con el genérico lo tendría que hacer. No, con el formulario. La contraria tiene un formulario específico que es el 3, Las testimoniales las presentan con el último formulario. con el último formulario. Igual a veces traen al principio, ¿no? Y a Claro, veces porque que si son- no estaría entendiendo cómo Porque la contraria se opone en cómo... Porque notifican después de que traen el formulario 4, con todo. Ah, y O sea, recién se antes lo notifica. cita basado. Está bien. No, depende de cada parte. ¿Cómo notifican al comienzo de otros? Algunos, Está toda claro. la prueba, la Exacto. notifican al El que inicio. notifica al inicio, generalmente te trae las testimoniales al inicio, por este motivo. Claro, porque si no... Y si no, cuando traen el formulario 4 con las testimoniales y después Ahí. notifican y ahí se pone, sería el caso. Si no trajo todavía el formulario número 4 con las testimoniales y se opone la contraria porque ya lo notificaron, Ahí y se se le fija presentó, la ahí se le fija Y si y no, salimos del color celeste de la torta esa que vimos al principio. ¿Sí? Acuérdense. Ahí lo adaptamos al Claro. procedimiento y lo adaptamos conforme a lo que dice el código. Claro. Seguimos dentro del marco del código. Exacto. Ese es el formulario número 3. Deja de ser un procedimiento estándar, no pasa nada más que eso. Y ahí se presenta y hace la petición. Ese sería el formulario número 3. Ahí esos campos grises ella puede escribir Claro. todo lo que quiera pedir, no es que por ser chiquito puede pedir poco. Muchas veces nos piden pruebas. ¿Ves? Como vemos que hay impreso, eso es maravilloso, ¿no? Hay Bien. un expediente ahí que es se llama Uliassi. ¿Quién tiene Uliassi? Uliassi, sí. Uliassi es un expediente con presentación correcta y trámite estándar, que es la mayoría de los casos. Sí. Fíjate cuántas hojas tiene, ya está todo ordenado. Ya está con... Ese se provee y ya queda todo ordenado para que cumpla con la prueba. La sensación de estar proveyendo escritos que decían pido se resuelva, pido se resuelva, pido se resuelva, pido se resuelva, era muy frustrante. Sí, pero tenías que mirar todo a ver qué Muy era lo que angustiante. faltaba para... Sí, Entonces, qué pérdida de tiempo y de recursos del Estado. Entonces, bueno, esto verdaderamente ha sido un cambio cualitativo muy importante. bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Último, perdón. El formulario genérico, que es de presentación excepcional, es el que ya les mencionó. este es un caso de, perdón, volvé un cachito si le decimos. Este formulario sirve, por ejemplo, cuando tiene que pedir un oficio reiteratorio a la municipalidad. Entonces, que no es algo habitual, pero bueno, puede pasar. Entonces viene y nos pide con este formulario genérico. O nos viene a denunciar que el peticionario cumplió la mayoría de edad. Entonces hay otras situaciones, pero por ejemplo estos son dos casos que se ven actualmente y por los cuales se previó esta presentación excepcional. ¿Por qué? Porque el oficio diligenciado a nosotros no nos interesa. Entonces no vienen más con un escrito que diga acompaña oficio diligenciado. Porque la verdad que no nos interesa salvo que nos pida un reiteratorio, en cuyo caso, junto con el formulario excepcional, nos trae la constancia de la recepción y en función de eso se ordena el reiteratorio. Si no, no viene al expediente a decir ya diligenció el oficio. ¿Sí? Ese fue el sentido. Viene solo la respuesta. Llega y se agrega Y eso es un agredirse. por mesa de Es una entrada. agredirse con mesa de entrada. No las Le cédulas. redujo la mesa de entrada al despacho rápido, le redujo considerablemente porque ahora le beneficia, lo único que hace es agregarse
del informe de la municipalidad. Y eventualmente que tengan que librar una cédula que sea acá en Neuquén. ¿Por qué no se agregan las cédulas? Porque puede ocurrir que esa cédula esté realizada o esté diligenciada luego del formulario número 4. Entonces, si pasa a despacho y el formulario 4 con toda la documentación ya está agregada en el expediente y lo único que faltaba era la notificación, y agregamos la cédula de la notificación, mandamos al fiscal. Nos mandamos en vista fiscal. Directamente. ¿Por qué? Porque en realidad esa vista fiscal está ordenada en la Primero primera se le da providencia. vista a las partes, y después al fiscal. Claro, exacto. Pero eso ya lo hacemos nosotros, no esperamos que venga la parte y vea. Antes lo que se hacía era, venía la cédula, la oficina de gestión rápida, plataforma de atención, lo que hacía era un agrese cédula diligenciada, quedaba el expediente en letra, hasta que la parte venía y decía, corran las vistas del artículo 81, entonces ahí salía la providencia. Ahora eso lo hacemos nosotros, para que no nos presenten un formulario pidiéndonos. Puede pasar que nos olvidemos y viene con un formulario genérico y dice, solicito que se corran las vistas. Pero cuando ya tenemos todo, nosotros hacemos la vista y nos ahorramos una presentación más. Que el ahorro de la presentación, reitero, no solamente nos ahorra tiempo a nosotros en el despacho, sino a la mesa de entrada, porque el trabajo de recibir. Claro, el que pone el cargo, el que atiende a la persona, le pone el cargo, después hay otra persona que tiene que buscar el escrito, después pasarlo a despacho, va en el carro, llega allá, hay que cargarlo en el extra 2 veces, porque se carga a despacho genérico, a despacho quien lo tiene, después proveerlo, después sacarlo. Entonces nos ahorramos todos esos pasos y con el formulario 4 ya está todo completo, mandamos las vistas y le ponemos el cartelito vista y listo, se terminó. Las actuaciones son las normales, digamos, beneficio de tirarse en gasto en primera providencia, y después se utiliza mucho el documento ese de Word con hipervínculos para las providencias genéricas, se usa bastante ese documento. O las chicas que ya trabajan en eso habrán hecho autotexto seguramente, que es muchísimo más práctico. ¿Preguntas? Esto mismo de personas físicas se aplica para las personas jurídicas, son las menos, pero... Son las menos y en realidad hay otro formulario. ¿Vale la pregunta? Vale la pregunta porque la persona jurídica, hay un expediente ahí de una persona jurídica que traje yo es en... No estoy equivocada. No, parece que no. No, hay un formulario. Hay alguien que tiene un formulario, una fotocopia, que es una persona jurídica. La Asociación Mutual de Empleados Municipales en el campo. ¿No? ¿A lo mejor? No, AMUN. Espera que me pongo los dedos. Para las personas jurídicas hay un formulario de petición de beneficio que es distinto del de la persona física y está arriba bien identificado, persona jurídica, solicita beneficio de identidad sin datos, persona jurídica de nuevo para que no haya ningún error. Lo que no está previsto es la declaración jurada de la persona jurídica. En este mismo formulario, la persona jurídica ahí nos acompaña, si bajas, ahí bueno, el que se presenta es el representante legal de la persona jurídica, entonces arriba nos va a poner el nombre, fíjate ahí que dice. Cecilia Marta Sabanco. Pero eso lo puso donde dice representante legal. Sí. Y donde dice nombre, puso el de la persona jurídica. Asociación Mutual de Empleados Municipales de Neuquén. Claro. Los datos que nos va a poner son los datos de la persona jurídica. El juiz, el domicilio social, las provincias en las que realiza actividad. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas generalmente acá en la zona tienen Neuquén y Cipolletti. Entonces ahí nosotros vamos a saber si le tenemos que pedir que nos informe si lo que tributa acá en Neuquén y en Río Negro. Y más abajo tenemos la prueba. En este mismo formulario nosotros acomodamos ahí y le pusimos la prueba. En el otro ustedes vieron que no tenía la prueba, porque la prueba venía en el último formulario. Entonces acá nos tiene que traer el balance, los últimos 3 balances, el informe del Banco Central para ver cómo está, y ahí pusimos otro para que acompañe la prueba que es de la que quiera hacer valer. Sí, exacto, pongamos. Del estado patrimonial. Sí, y a veces hay muchas que no tienen, porque no los hicieron, porque también no lo hacen, entonces ahí nos agregan otras cosas. También nos pueden, a veces nos presentan las declaraciones que hacen en la FIP, para que ahí nos dice, bueno,
Este año, el año pasado, no declaramos nada porque no ganamos nada. Y bueno, después la informativa, los oficios al RPI y a rentas es lo mismo, donde lo que lo hacemos nosotros, si son de otra jurisdicción, lo hacen mediante oficio. Si tiene varias provincias donde trabaja, uno de ellos va a tener que hacerlo por oficio. Y después en alemán es la misma prueba y continúa el mismo trámite igual. Sí, los testigos Los declaran testigos, otra cosa. la primera providencia, nosotros tenemos que ajustar el cuestionario de los testigos, porque no le vamos a preguntar si dónde vive o si ¿Qué tipo de testigos son para las personas cuestionadas? Porque esto no se trata de situación económica. Y eso son las personas que ellos van a proponer. Y lo que nos van a contar es Testigos calificados. Sí, igual, viste que a veces el testigo, lo pide el código. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer, porque el código te dice que necesitas 3 testigos, ¿por qué? Porque la situación patrimonial de una persona jurídica surge de la información contable. Pero como el código requiere 3 testigos, lo que se hizo fue adaptar el interrogatorio a si conoce las instalaciones de la empresa, en qué estado se encuentran, si tiene muchos empleados, claro. Si trabaja, No está. si la tiene Claro, cosas que no surjan por ahí de la información. Si tiene maquinaria, qué tipo de maquinaria, ese tipo de cosas. Bien. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es si es una persona jurídica, tiene unas adaptaciones, pero en definitiva las etapas procesales son las mismas, que es presentación del formulario número 1, notificación de la contraria, si la quiere hacer antes del formulario 4, y listo, las vistas y ya está. ¿Otra pregunta? No tenemos muchas personas jurídicas, pero sí. Sería raro. Sí. Las cooperativas. Sí, generalmente son mutuales, cooperativas. Bueno, la empresa está de transporte aéreo. Sí, la participación pidió por mí. Bueno, no sé si no tienen más consultas. Esta vez no es técnica, pero esto lo manejan solamente ustedes, este método del beneficio. Está pensado que es... Está aprobado únicamente para los FIPU Civil de Neuquén y... No, para la ciudad de Neuquén. Para la ciudad. Dice la ciudad de Neuquén, dice. No se el acuerdo. Claro, pero viste que esa interpretación, porque preguntaron los juzgados procesales administrativos si ellos lo tenían que usar, y llamaron por teléfono y dijeron que era solo por ahora se usaba más. El acuerdo dice la ciudad de Sí. Neuquén. Pero la interpretación que... No, es que te acordás que yo había mostrado... Perfecto. Bueno. Por ahí depende de la implementación. Claro. Aprobado está, la Sí, norma aprobado que lo está para habilita Neuquén. está. Exacto. Chicas, gracias. No, Gracias. Sí, está aprobado para la ciudad, correcto. Lo que ocurre es que al principio, cuando esto comenzó, empezamos primero nosotros y después se empezó a sumar la gente. ¿Vos de qué organismo? ¿De qué cosa? Yo no sabía que lo estábamos haciendo. Sí. Está bien, buenísimo. Sí. Y mientras más foros lo apliquen, es como que se da a conocer más y hay más interés en aprender por parte de los abogados, en aprender el mecanismo. Donde ven lo ágil que es. Claro. Nosotros para implementar esto tuvimos una etapa como de transición en el que hicimos algunos cursos con el colegio y incluso cuando veíamos que el abogado estaba muy trabado con el trámite, que no le enganchaba con las presentaciones, lo llamábamos, lo atendíamos, le explicábamos para que el próximo que hiciera lo hiciera ya encaminado. Lo puedo hacer mejor. No, pero la verdad que es increíble porque ellos por ahí no tenían ni idea y muchas veces el abogado no lo hace el procurador. Entonces, es importante, si vos querés que algo funcione, porque nosotros dependemos del profesional. Entonces, para que funcione el mecanismo, son ellos los que tienen que colaborar en que funcione. Entonces, no nos costaba nada llamarlo, bueno, doctor, mire, sí, nos estamos dando cuenta que acá está pasando esto, fíjese, bueno, sí, dale, bueno. Y lo íbamos ajustando, y ellos también era una cuestión de aprendizaje, por eso veíamos como necesario
tener la apertura en esa instancia de convocarlo al abogado y explicárselo acá y mostrárselo en el caso concreto. Más allá de que se habían hecho cursos teóricos. No lo vi nunca, pero cuando devuelven algo porque está incompleto, que hay parrafitos. No traje ninguno. Pero que sale en lista. Sí, sale en lista, hay un folio y en el folio está la presentación. Y ahora, cuando no tenemos más folios, lo ponemos en la contratante. Ahí está, La tenemos una hoja ahí. Está la PROVI, La PROVI que dice, falta, dice, no ajustándose la presentación al despacho, al procedimiento aprobado por acuerdo, procede hasta la devolución del formulario número 4 por plataforma de atención bajo área constante. Hagan saber que al momento de presentar nuevamente el formulario número 4 deberá cumplir y de certificación negativa de ANSES, manifestar si suscribió el pacto de cotanitis y notificar a la contraria. Y acá está la devolución. Y en el cargo abajo le ponemos devuelto, acuerdo 5073 y lo firma el funcionario. Exacto. Para que haga otro formulario. Para que haga otro formulario. En algunos casos se le ha dicho, supongamos que solamente le faltaba manifestar si tenía pacto de cuota líquida. Se le ha dicho que venga el juzgado y que lo complete ante la actuaria. Pero cuando ya le faltan otras cosas, lo tiene que traer de nuevo, porque al principio nos pasaba que le decíamos, bueno, arréglelo, venía, lo enmendaba, lo traía de nuevo, los chicos de la mesa no sabían si cargarlo o no ponerle o no el cargo, le ponían el cargo, después tenía 2 cargos, uno que era por devuelto y el otro no, entonces dijimos no. Si le falta, que lo haga de nuevo y que traiga las cosas bien, porque si no, después empezamos con esto, idas y venidas, que sí que lo trae, que no lo trae, que si lo enmendó, que si estaba bien, si estaba mal, entonces ahí fijamos un criterio, porque también hubo muchas cosas que fueron de prueba y de práctica. Lo que nos pasaba, nos poníamos grandito y decíamos, bueno, le falta nada más que esto, se lo recibimos, y después no lo traía nunca más, y quedábamos con el expediente ahí, esperando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Cuando se notifica por cédula, ¿se tiene que acompañar la documentación? No, porque la notificación en el beneficio no es un traslado de demanda. El abogado también considera que tiene que acompañarlo porque siempre trae las copias para el traslado. Pero es una citación. Por eso la cédula tiene que transcribir toda la providencia donde lo cita, porque además esa providencia le dice cosas también que le sirven a la parte contraria, como esto de que si se opone a los testigos tiene que hacerlo de tal forma y demás. Y cuando nosotros notificamos electrónicamente, le transcribimos toda la providencia para que la parte contraria tenga el texto completo de la primera providencia donde se dispone todo cómo va a ser todo el trámite, para que ella también sepa cómo va a ser el trámite, bueno, a qué se debe ajustar. Bueno, ¿algo más? No, yo solo pregunté.